meses han pasado desde que salí del Ecuador. La historia que van a escuchar a continuación es la historia de mis casi 4 años viviendo en Quito, Ecuador. Siento nostalgia y consuelo al mirar viejas fotos de mi tiempo allá. En 2016, cuando llegué a Quito, Ecuador, no conocía ni Quito ni el Ecuador. Venía para hacer una pasantía de fin de estudios de 6 meses y a la final me quedé casi 4 años. Estoy convencida que el país me eligió y me aceptó adentro de su vientre. Desde muy temprano en mi viaje sentí una conexión muy fuerte con la tierra, con la gente. Es una sensación muy hermosa que no había sentido muchas veces en mi vida antes. Progresivamente pasé de ajena a quiteña, aunque no había nacido allá. En estos tiempos que todos atravesamos, he encontrado una manera de avanzar mirando hacia el pasado, para encontrar recuerdos felices, recuerdos que me llenan de fuerza y de esperanza para el futuro, notando que si lo he hecho en el pasado, lo puedo hacer en el futuro. En vez de enfocarme en lo que no está funcionando, mejor enfocándome en lo que sí funcionó y trayendo conmigo esta fuerza en el presente. En Ecuador trabajé en una de las industrias más lindas del país, la industria turística. Pude conocer tantas partes del Ecuador continental. Cuando más conoces algo, más lo aprecias. En el caso del Ecuador, su belleza natural es muy fácil de apreciar, porque su belleza natural está a flor de piel. Conociendo costa, sierra, Amazonía, y uno de mis más grandes orgullos era hacer a conocer estas tierritas a mis conocidos. Okay, so you're experiencing Ecuador for the first time. The real Ecuador. Kilo. Yes. En 2018, 2 de mis mejores amigas, Koto de Japón y Yaya de Estados Unidos, me hicieron la grande sorpresa de venir a Ecuador. Cuando perteneces a un lugar,
te importa mucho lo que los demás piensan de ese lugar. Y para mí fue totalmente eso con mis amigas. Estaba muy preocupada que ellas tengan un viaje feliz. Otra cosa ocurre cuando uno ya pasa a ser casi nativo de un lugar, es que le importa mucho los problemas sociales, políticos, económicos de ese lugar. En realidad, Ecuador siempre tendrá un lugar muy especial para mí en mi corazón. Y estoy segura que un pedacito de mí se quedó en Ecuador. Dicen que la chicha está buena. 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 Está buena ya la chicha y a ti te representa y te para ya la fiesta cuando viene Colinería. Representando toda la chulería. Ya son 4 días tirando ritmo en la comisaría. Es que esta chicha Aprendí tanto allá y no sé si pude dar tanto como recibí. Por esta razón me siento endeudada para siempre con Ecuador. Conocí gente hermosa. Siento mucha gratitud por todos los años que pasé allá, por esa gente que conocí, por estas historias con un final no tan feliz. Lo que quiero destacar es la belleza que un lugar que era desconocido al inicio se vuelve como casa. Cuando regresé a Francia el año pasado, tuve un miedo. El miedo de que todo lo que yo había vivido solo fuese un sueño. Que todas mis experiencias hubieran estado borradas por el hecho de ya no estar allá. Lo cual es falso. Todos los recuerdos buenos y no tan buenos que yo tengo estarán para siempre en mi memoria. La memoria es un elemento muy importante de una persona y de una sociedad. Si uno no tiene memoria, no puede avanzar. Para un humano, el papel de la memoria es esencial. Por lo cual hoy les invito capaz a abrir un álbum foto con buenos recuerdos y que les haga sacar una sonrisa, recordando que lo que tuvieron en el pasado también lo pueden tener en el presente y en el futuro.